Hablemos. Muy buenas noches, bienvenidos. Les saluda Claudia Palacios. Estamos ya en Mejor Hablemos, hoy para conversar con el ministro de Hacienda, por supuesto, de sus temas que son la economía del país, pero sobre este tema coyuntural que desde ayer, cuando empezaron a faltar las boletas de las consultas, pues nos ha tenido preguntándonos qué fue lo que pasó, de quién fue la culpa. Y bueno, ministro, primero, bienvenido. Gracias, Claudia. Ya sabemos que usted dice que la culpa fue la registraduría, el registrador, que ustedes no le dieron suficiente plata, pero pues es un espectáculo muy triste y muy bochornoso para una democracia como la colombiana. ¿Cómo se soluciona esto? Pues Claudia, yo no estoy en el escenario de echar culpas y responsabilidades porque no es lo mío ni es mi competencia. Simplemente que ayer se dijo que el problema era un problema de recursos y yo simplemente aclaré que no. La registraduría solicitó 30 millones de tarjetones. ¿De tarjetones? 30 millones de tarjetones para las consultas. Sí. Dijo por escrito que esos 30 millones de tarjetones eran suficientes, que con eso se garantizaba el proceso de las consultas. El Ministerio de Hacienda apropió los recursos para la impresión, entre otras cosas, de esos 30 millones de tarjetones. Fueron 26.450 millones de pesos. Se distribuyeron los 30 millones de tarjetones. Desafortunadamente, la distribución no fue la deseable porque se utilizaron 9 millones y medio, o sea, sobraron más de 20 millones de tarjetones, pero faltaron en algunos sitios pues donde generaron grandes problemas y traumatismos, como por ejemplo en Medellín. Mire, yo tengo entonces yo digo, se imprimieron los 30 millones, se sobraron 20 millones, entonces es un problema de distribución y la distribución no es competencia del gobierno. El gobierno puso los recursos, la organización electoral es totalmente autónoma e independiente para decidir cómo asignar los recursos, cómo distribuir los tarjetones, y ahí es donde nosotros decimos, esa sí ya no es nuestra competencia. Yo tengo aquí una carta que le envió la registraduría al doctor Fernando Jiménez Rodríguez, que es el director general de presupuesto en el Ministerio de Hacienda, con quien usted trabaja. Y en esa carta, que es de 10 páginas, se le pide al Ministerio de Hacienda 32 mil millones de pesos. Es una carta del 24 de enero. Y luego manda a la registraduría una carta en la que el Ministerio de Hacienda le responde, que es del 31 de enero, en la que le dicen que le aprueban 26 mil millones de pesos. O sea, para la registraduría ellos pidieron una plata que el ministerio no les dio. La registraduría hace unas solicitudes, el ministerio le dice haga algunos ajustes. Ya pasó en la consulta liberal, por ejemplo, en la consulta liberal la registraduría solicitó 88 mil millones de pesos. Hicieron los ajustes y al final la consulta liberal la hicieron por 40 mil millones de pesos. Nosotros no imponemos los ajustes. La registraduría hace su análisis, llega a la conclusión de que puede hacer la consulta con 26.450 millones de pesos. Ellos envían la solicitud de los 26.450 millones de pesos, la justifican y entre los argumentos que dan dicen que con 30 millones de tarjetones se pueden hacer esas consultas. Ellos mismos lo dicen, ellos mismos dicen que con eso se garantiza y que son suficientes esos tarjetones. Entonces, siempre hay un proceso de revisión de los presupuestos, pero es la entidad, en este caso la registraduría, la que hace ya la solicitud final y dice con 26.450 millones de pesos puede hacer las consultas. Entonces, ellos lo soportan, ellos dan el sustento y al mismo tiempo ellos dicen 30 millones de tarjetones son suficientes. Como a todas luces parece evidente. ¿Por qué? Porque es que se utilizaron solo 9 millones y medio de tarjetones, sobraron más de 20 millones. El problema es cómo se distribuyeron, con qué criterios se distribuyeron. Cuando la registraduría dice vamos a hacer unos ajustes, le dice al ministerio en dónde vamos a ajustar. Dice, entonces ya no vamos a imprimir esto, sino esto. Ellos toman esas decisiones. Sí, pero se las comunican al ministerio, el ministerio simplemente dice, si ustedes creen que eso está bien, está bien. El ministerio no pregunta, oiga, ¿no será que les faltan tarjetones aquí de pronto? No, porque ellos son los que tienen la competencia, ellos son los que saben de elecciones, ellos los que deciden en qué asignar su presupuesto. Ellos son los que envían un presupuesto de 26.450 millones, desglosado, detallado, donde en uno de los ítems dice 30 millones de tarjetones y que con eso es suficiente y ellos no solo lo ponen en un presupuesto, sino que lo ponen por escrito. 30 millones es suficiente. Y a todas luces debería ser suficiente, es que sobraron 20 millones de tarjetones. Bueno, pero el problema, Claudia, es cómo se distribuyeron, con qué criterios. Entonces, yo no entro en esa discusión y no voy a juzgar, no soy competente para eso, pero sí creo que la distribución
es la que al final resultó en que en algunos puestos de votación de mucha afluencia, de baja abstención, pues faltaron los tarjetones. Bueno, en aras de lo que es realmente lo importante, que es preservar la democracia colombiana y que el órgano electoral tenga credibilidad frente a la opinión, ¿qué es lo que puede hacer el Ministerio de Hacienda distinto para las elecciones presidenciales de primera y seguramente de segunda vuelta que vienen? Bueno, están unos recursos que son amplios y suficientes, que no vaya a faltar nada, que la logística funcione bien. En este caso, insisto, el error está en cómo se distribuyeron. No sé los detalles, pero tengo la sensación de que ellos mandaron a todas las mesas de votación el mismo número de tarjetones, independientemente de si había unas mesas de baja abstención y otras de mucha abstención, que ese es un ejercicio estadístico, que uno debe decidir dónde atender con más tarjetones porque hay más afluencia de electores. Bueno, entonces, por su respuesta me queda claro que de Hacienda no va a depender de entregar más recursos por si acaso para que las próximas elecciones no pase algo similar. Pero a la gente que está cuestionando el resultado de la elección, no solo el de sino de las que vienen, usted pues como un conocedor completo de lo que está pasando, ¿qué les dice? Nunca había unas elecciones tan bien financiadas como estas. Solo la consulta, 26.450 millones de pesos. Hace 4 años la misma consulta, hecha el día de las elecciones a Congreso, 15.000 millones de pesos. O sea, sí ha habido muchos más recursos. Hay muchos más recursos para las elecciones presidenciales ahora que en el pasado. Eso lo que significa es que tenemos que ser capaces de hacer mejores elecciones. Este problema de los tarjetones pues no está dejando ver que ha habido un apoyo presupuestal mucho mayor hacia la registraduría. Pero fue por un problema de distribución de esos tarjetones. ¿Usted le cree al resultado electoral a pesar del problema que hubo? Sí, entre otras cosas le quiero decir. Yo estaba en Medellín ayer como delegado presidencial y tan pronto nos enteramos de este problema, nosotros no estuvimos en esta discusión de si la responsabilidad es acá o allá, sino nos dedicamos con el gobernador y con el alcalde a imprimir fotocopias. Y en un tiempo récord imprimimos 50.000 fotocopias del tarjetón. ¿Y de dónde salieron esos recursos? No, ahí mismo la alcaldía y la gobernación pusieron al servicio todas las fotocopiadoras que tenían disponibles y nos dedicamos a distribuirlas por los puestos de votación, especialmente en el Poblado, que es donde estaban, digamos, los reportes de mayores dificultades, para que llegaran 50.000 personas, pues que pudieron votar gracias a esas fotocopias, pero rápidamente a resolver el problema. ¿Faltaron tantos? ¿En Medellín faltaron tantos? Pues nosotros imprimimos y distribuimos 50.000 fotocopias. No le puedo decir si se utilizaron todos, pero lo que sí le digo es que nosotros rápidamente nos pusimos y nos apersonamos de la solución de este problema. ¿Por qué? En algún lugar, e incluso en el propio Medellín, debe haber puestos de votación y mesas donde sobraron muchos tarjetones. Aquí lo que faltó fue la logística para poder llevar de los sitios donde sobraban a los sitios donde faltaban. Porque es que en el país sobraron 20 millones de tarjetones. ¿Usted cree, ministro, que esta es una razón para que el registrador renuncie? No, yo no voy a entrar en esa discusión, no es mi campo ni mi competencia. Lo único que digo es, este no fue un problema presupuestal. Entre otras cosas por lo siguiente. La registraduría, al elaborar ese presupuesto detallado, que le estaba comentando hace un momento, dice cada tarjetón cuesta 300 pesos. 1 millón de tarjetones son 300 millones de pesos. O sea, imprimir 1 millón de tarjetones son 300 millones en un presupuesto de 26.400. No es una cifra exagerada. 300 ¿Usted cree millones. Que incluso hubieran podido no solo distribuir mejor, sino imprimir más? Si identifican que es que faltan muchos o que necesitan, pues 1 millón de tarjetones cuesta 300 millones de pesos y ellos tenían 26.450 millones de pesos. Mire, pasemos obviamente en esto no se van a poner de acuerdo ustedes y seguramente pues a los entes de control llamarán a pedir más información, pero pasemos a lo que queda de su gestión como ministro. Usted dijo hace unos días que se va a empeñar en sacar 3 proyectos adelante, ¿verdad? El del cambio de la moneda, el de presupuesto que obviamente lo tiene que sacar, el de transferencias son 4 y el de regalías. Con lo que queda de esta legislatura, ¿usted cree que va a poder tener la fuerza, dado ya la recomposición del Congreso que empezaría en julio? Hay unos proyectos que quisiéramos poder terminar y concluir y otros que seguramente pueden hacer tránsito hacia la siguiente legislatura. Entonces, por ejemplo, el de las transferencias, que es el llamado Sistema General de Participaciones, que es los recursos que envía el Gobierno Nacional a las gobernaciones y a las alcaldías para la salud, la educación, el agua potable, el saneamiento básico.
ese es un proyecto que es complejo. Seguramente lo que se hace es iniciar su tránsito por el Congreso y que concluya en el segundo semestre. En el caso de los 3 ceros, estamos uniendo esfuerzos. El fiscal general de la Nación, la Junta Directiva del Banco de la República y el Gobierno Nacional para sacar adelante este proyecto. Le vemos muchos beneficios, es un proyecto que hace mucho tiempo se viene discutiendo en Colombia, ¿Pero ya llegó la hora. ¿Se puede sacar en una legislatura? Sí, se podría sacar de aquí a junio. Es un proyecto donde hay ya más consenso. Creo que todos los colombianos nos hemos ido sensibilizando a que la moneda como tenemos hoy tiene demasiados números, demasiados dígitos, demasiados ceros. Eso dificulta las transacciones, la contabilidad, le dificulta mucho la vida a los turistas extranjeros que se pierden al hacer las conversiones a pesos. ¿Con este Congreso al que le queda una legislatura tiene los votos para sacarlo? Sí, yo creo que sí, porque es un proyecto que no tiene un tinte político, ni es un proyecto de la definición de una estrategia, digamos, política, de temas de gran polémica. Yo digo, es un proyecto más como de darle más practicidad a la vida, hacerla más simple. Mucha gente dirá, bueno, sí, puede ser, pero ¿por qué no le deja ya eso al próximo gobierno, que es al que le tocaría lidiar con ese cambio? Porque ustedes pues ya no van a estar para entonces. La entidad competente para hacer esa conversión y la transición a la nueva moneda es la Junta del Banco de la República, que está ahora y seguirá, es la misma Junta, eso no cambia. Entonces es una competencia que ellos van a tener, ellos van a definir a qué ritmo hacer esa transición. Para que nos vayamos desprendiendo de los billetes que tienen la palabrita 1000, ya ninguno tiene de los 3 ceros. Ya de eso se llama, digamos, los nuevos billetes, la nueva familia de billetes, ya ninguno tiene los 3 ceros, todos tienen la palabra en letras 1000, entre otras cosas muy pequeña, que lo que haríamos con el tiempo es eliminar esa palabra 1000 y el billete seguiría siendo exactamente el mismo, el de 2.000 pesos, 5.000, 10.000, 20.000, 50, 100.000. Bueno, entonces, eso, desde que se diseñó esa familia, se hizo pensando en que se podían eliminar los 3 ceros. ¿Usted cree que se lo saca adelante? Sí, yo estoy optimista. Regalías. Entonces, ¿qué es lo que hay en regalías? Los investigadores, todos los científicos, la comunidad científica de Colombia ha tenido serias quejas sobre el Fondo de Ciencia, Tecnología e Innovación que se financia con el 10% de las regalías. Recordemos que hoy en Colombia el 10% de las regalías va a un fondo para financiar la investigación. Sin embargo, ese fondo no le permitía un acceso fluido a los investigadores, especialmente de los centros privados, de las universidades. Entonces, lo que hicimos fue una reforma constitucional el año pasado para que cualquier entidad del sistema de ciencia y tecnología pueda postular proyectos y quien postule, en función de los méritos, se le puedan adjudicar los proyectos, independientemente de si es una entidad pública o privada. Y entonces el cambio que vendría ahora con es para reglamentar la Constitución para que todos los centros de investigación que están acreditados, que tienen un nivel de competencia, puedan aplicar a los recursos del Fondo de Ciencia y Tecnología. ¿Y eso lo puede sacar en cuánto tiempo? Pues ese aspiro también a que lo podamos sacar en esta legislatura, en el resto de esta legislatura. Bueno, y entonces, ya con el nuevo Congreso, que con ese no le va a tocar lidiar a usted, ¿cómo ve el panorama político, el panorama económico de Colombia? O sea, ¿qué cree, entre lo que usted cree que ya es su legado, lo que quisiera que le cuidaran los que vienen y lo que le queda faltando, cree que se va a poder con ese Congreso elegido ayer? Yo creo que sí, yo creo que es un Congreso que va, entre otras cosas, a garantizar mucha continuidad en el manejo prudente, responsable de la economía. Porque si usted analiza la composición de los partidos, tal y como quedó ayer, y pensemos por ahora en el Senado, pues son partidos que para tener las mayorías se van a requerir pues unas coaliciones amplias donde no va a ser posible dar grandes bandazos y grandes reversazos en materia económica, más bien mantenerse en la línea de que Colombia es un país muy serio, que le privilegia la responsabilidad fiscal, que es un país abierto, que es un país que tiene, digamos, siempre, digamos, mucho interés en la inversión extranjera. Yo creo que la coalición que va a ser mayoritaria en el Congreso va a ser una garantía de continuidad en materia de manejo económico. O sea, ¿usted quedó contento y el manejo económico, no estoy hablando solo del gobierno del presidente Santos, sino lo que ha sido el manejo económico de Colombia de los últimos
de los últimos 4 o 5 gobiernos. Entonces, es un Congreso que va a generar continuidad. O sea, ¿quedó contento con el Congreso, puedo decir eso? Sí, sin duda. Bueno. Yo creo que es un Congreso que asegura responsabilidad en materia económica. Ministro Cárdenas, usted quedó contento de que el Fondo Monetario Internacional dijera que no se necesita otra reforma tributaria, pero lo decía yo antes de comerciales, la mayoría de los candidatos dicen que sí se necesita. Los empresarios claman una reforma tributaria que los desahogue, porque todos coinciden en que la última, pues con lo del IVA, entre otras cosas, los tiene realmente en una situación muy difícil. ¿Por qué usted insiste en que no? El Fondo Monetario es algo muy sencillo. Dijo, Colombia se tiene que concentrar en el crecimiento económico. Ya hizo el ajuste macroeconómico, ya logró reducir el déficit externo, logró sacar una reforma tributaria que genera los ingresos para que el déficit fiscal vaya bajando, le dio grandes herramientas a la DIAN para luchar contra la evasión. Nos demoraríamos mucho haciendo la lista, pero una muy importante es que se volvió un delito la evasión de impuestos, se cambió la forma como se vigilan y se regulan las entidades sin ánimo de lucro. En fin, hubo muchas medidas para reducir la evasión. Entonces el Fondo Monetario dice, ese no es en este momento el principal problema. El principal problema está en asegurar que la economía crezca más rápidamente. Pero se requiere una reforma. Si las empresas no están generando el empleo que se requiere porque tienen demasiados impuestos. Entonces, ¿qué habla? Dice el Fondo Monetario. La infraestructura es fundamental, seguir la línea que se ha trazado de reducción de la informalidad en Colombia, porque bajamos los impuestos que hacen mucho más atractivo para las empresas formalizar el empleo. Eso es lo que plantea el Fondo Monetario, seguir en la educación. Por ejemplo, logramos subir la educación universitaria, que era una oportunidad que tenían solo 37 de cada 100 estudiantes de bachillerato, hoy son 52. Sí. Entonces dice, sigan por esa línea. Entonces, ¿qué dice el Fondo Monetario? La reforma tributaria va a dar cada día más rendimientos, no hay una imperiosa necesidad en este momento de una reforma tributaria, no ven el espacio para bajar los impuestos. Y aquí hay una ¿Pero qué le dices a los empresarios? Porque es que, no hay uno con el que uno hable que diga que no está en una situación compleja por los impuestos. Si algo ha hecho este gobierno, y esto le va a sonar contraintuitivo porque es completamente distinto a lo que se dice comúnmente, es que se han bajado los impuestos a las empresas. Ya no pagan impuesto de patrimonio, ya pagan mucho menos impuestos sobre la nómina, los llamados parafiscales. El impuesto de renta el año entrante va a ser 33%, el impuesto sobre las empresas. Ya no pagan una sobretasa que pagaban antes del 20% sobre el consumo de energía eléctrica. Entonces, todo esto... Pero pagan un IVA del 19%. Lo estamos pagando los consumidores, lo pagamos todos. Bueno, no lo están pagando las ¿Usted empresas. Cree que todas lo trasladaron al consumidor? Los consumidores, sí. Entonces, si algo ha habido en Colombia, es un alivio en la carga tributaria del sector empresarial para que pueda invertir más, para que pueda crecer más y para que tenga más posibilidades de generar empleo. ¿Y entonces por qué se quejan los empresarios? Mire, porque siempre nos podemos comparar con países que tienen todavía menos impuestos a las empresas. Entonces siempre se dice, mire lo que acaba de hacer Estados Unidos, bajó los impuestos al 20% sobre la renta de las empresas. Claro, los nuestros están en 33%, están mucho más altos, pero los impuestos de las empresas son hoy mucho menos de lo que eran en el 2010. A propósito de Estados Unidos, pues estamos dependiendo prácticamente de que Estados Unidos dé su voto a favor de la entrada de Colombia a la OCDE. Y usted fue el primer funcionario del gobierno que hace unos días como que le bajó la caña a esa posibilidad, porque el gobierno estuvo prácticamente 8 años diciendo vamos a entrar, vamos a entrar, vamos a entrar, y usted ya encendió la campanita como de puede ser que no entremos y bueno, no importa tanto. No, yo soy primero el responsable de coordinar el gobierno en el proceso de acceso. Estoy totalmente comprometido y soy optimista. Entiendo perfectamente y soy realista en que hay unas dificultades y que tenemos todavía una agenda pendiente que no se ha cerrado del todo, especialmente en el Comité de Comercio. Pero me declaro moderadamente optimista, es decir, yo estoy muy en la línea de que podemos resolver los problemas con los Estados Unidos, aclarar lo que haya que aclarar y poder tener el acceso de Colombia antes de terminar este gobierno. Y creo que sería o ceder, porque una cosa, o sea, ¿qué es lo que hay que aclarar? Si Estados Unidos quiere una cosa con los camiones y Colombia quiere otra y eso le costó un paro camionero a Colombia, eso no es una cuestión de aclarar, sino de ceder o no ceder. Hay cosas que se pueden hacer y otras que no se pueden hacer, pero entre las que se pueden hacer hay un espacio para ponernos de acuerdo con los Estados Unidos y lograr el acceso. Y aclaro lo siguiente. Pero sin camiones, Claudia, no hay acceso, no hay voto de Estados Unidos. Hay cosas que no se pueden hacer. Entonces no va a pasar. Hay otras que sí se pueden hacer. Entonces ahí es donde estamos en ese terreno donde
hay una negociación posible, una negociación viable, pero sobre todo, insisto en un punto, esto es importantísimo para Colombia, esto no es un capricho. Entrar a la OCDE es entrar a un grupo de países, primero que tienen las mejores prácticas en muchos campos, en muchas áreas, pero que es un sello de calidad, que nos va a generar más inversión, más empleo en Colombia. Es estar en un grupo donde están los mejores. Y eso hace que muchos inversionistas, cuando vean que Colombia está en la OCDE, van a motivarse. Colombia, en paz y en la OCDE, es un país mucho más atractivo para la inversión. Tengo como un minuto para terminar, a ver si alcanzamos a hablar de dos temas. Uno de ellos, y volviendo al tema electoral, todas las campañas dijeron, ¿cómo es posible que nos giraron el anticipo el viernes por la noche cuando la elección era el domingo? ¿Para la campaña presidencial va a pasar lo mismo? No, pero aquí vuelvo al mismo problema. Una cosa es el Ministerio de Hacienda que pone los recursos y otra cosa son las entidades que hacen los trámites. Nosotros no hacemos los trámites de los anticipos de las elecciones de Congreso ni de los aportes de funcionamiento de los partidos, eso lo hace el Consejo Nacional Electoral. Hay unos que sí hace el Ministerio de Hacienda y desde ya le aseguro la mayor diligencia y agilidad, siempre y cuando los partidos cumplan con todos los requisitos que son los anticipos para las elecciones presidenciales. Vamos a publicar la lista de los requisitos para que vayan cumpliendo los candidatos presidenciales y podamos girar esos anticipos a la mayor brevedad. Ese es el único de los recursos, de los presupuestos electorales, que es directamente el Ministerio de Hacienda. Los demás son del Consejo Nacional Electoral. Último punto y se me acaba el tiempo desafortunadamente. Usted estaba en el sonajero para ser candidato, que si el Partido Conservador, que si no sé qué, y al final nunca se decidió. Ya viendo cómo está la cosa, ¿siente un alivio o diría yo si hubiera podido generar más certidumbre? Uno puede estar en el sonajero y puede que mucha gente lo diga, pero también es la convicción interna. Yo tomé una decisión, Claudia, la tomé. Dije, yo quiero ser un buen ministro de Hacienda. Un buen ministro de Hacienda no puede estar coqueteando con la política o pensando que va a pasar del Ministerio de Hacienda a ser candidato presidencial. Porque menos un buen ministro de Hacienda que suba el IVA. Es que tiene que tomar decisiones impopulares. Desafortunadamente es parte de la descripción del cargo. Uno tiene que tomar decisiones necesarias, responsables, pero muchas veces impopulares, que son políticamente costosas. Pero yo prefiero 1000 veces ser un ministro serio que hizo la tarea, así haya sido en algunos casos hayan sido decisiones que no a todo el mundo le gustan, pero que el país las necesitaba, porque si no tendríamos una situación económica muy mala. Pero la piquiñita de candidato posible presidente queda ahí para más adelante, ¿o no? Bueno, el tiempo lo dirá, pero lo que sí le digo es, no está en mis planes en este momento, y mi función ha sido asumir ese Ministerio de Hacienda con toda la responsabilidad que requiere, sacrificando todo tipo de intereses políticos. Muchas gracias, ministro Mauricio Cárdenas. Muy amable. Gracias, Claudia. A ustedes también muchas gracias por acompañarnos. Los dejamos como siempre con adelanto de las caricaturas que serán publicadas mañana en El Tiempo Impreso y en eltiempo.com. Una feliz noche. Mejor hablemos.